Lucas capítulo 2. Y le invito a que esté conmigo para darle lectura al texto desde el versículo 8 en adelante. Nuestro tema para hoy, nuestro sermón está titulado Nuevas de gran gozo, la noticia que cambió al mundo. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 2, verso 8 en adelante. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí yo les doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volviendo los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la reunión de tu iglesia en esta mañana, Señor. Gracias porque fuiste tú el que nos trajo aquí, el que permitiste que en esta semana todo se diera para que hoy estuviéramos aquí. Ha sido tal vez una semana difícil para algunos, una semana de retos, una semana de sorpresa, de situaciones difíciles, Señor. Pero hoy estamos aquí para recordar la buena noticia, para recordar a Cristo, para recordar la salvación, la seguridad que tenemos en ti. Gracias por tu palabra hoy. Tú conoces la necesidad del que está aquí en esta mañana, de cada uno de nosotros. Oh Señor, pero tenemos la confianza de que tu palabra es suficiente para cada necesidad que tengamos hoy. Gracias te damos, Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Un día como hoy, 24 de diciembre de 1818, se cantaba en un pequeño pueblito en Austria una canción que iba a cambiar la historia. Ese día el piano se había dañado, era un órgano de esos grandes. Así que lo que había era una guitarra. Y comenzaron a tocar esta canción, sin saber que esa canción se transformaría o se traduciría a cientos de idiomas y sería probablemente una de las canciones más famosas del mundo. Esa canción de la cual les hablo la escribió un joven llamado Joseph Mohr, de Austria. La escribió en el año 1816. Y si usted tiene buena memoria, hace 2 domingos atrás yo le hablé de esa fecha. Yo le hablé específicamente, ese sermón de Isaías 9, que lo comenzamos hablando de 1816, el año sin verano. ¿Se acuerdan de ese año? Que yo decía que ese año se conoce como el año sin verano porque hubo una gran explosión de un volcán el año anterior y había causado que prácticamente no existiera el verano en ese año. Que hubiera mucho frío, oscuridad. Y decíamos que hubo mucha muerte, que la gente estaba esperando que algo pasara, que el próximo año por fin saliera la luz del sol. Así que en ese tiempo de tanto sufrimiento, mucha muerte, las cosechas se perdieron, fue un año perdido prácticamente. Este joven tomó su lápiz y redactó un poema. Este poema se convirtió en canción. Años después, en 1914, hubo una breve tregua en la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y comenzaron los soldados a cantar esta canción. Unos en austríaco, otros en alemán, otros en francés, diferentes idiomas comenzaron a cantar esta misma canción. Era una noche de paz. Y esa es la canción de la que les estoy hablando. Ese famoso himno que usted lo ha escuchado, que usted probablemente lo ha cantado,
que es muy conocido en el mundo, Noche de Paz, se escribió en un año donde verdaderamente había mucho sufrimiento y mucha oscuridad, literalmente en el cielo. Y era un himno que representaba el deseo del hombre por encontrar la paz. Y hoy, mis hermanos, veremos el anuncio de aquel nacimiento del que traería la paz verdadera. Veremos hoy el nacimiento del príncipe de paz. Usted bien sabe que la época de Navidad es una época de celebración, fiestas, regalos, comida, por todas partes, luces. Y muchas veces nos olvidamos de recordar por un momento la espiritualidad de la Navidad. ¿Qué tiene que ver con mi vida? ¿Qué tiene que ver con el Evangelio? ¿Qué tiene que ver con Dios? Ya usted sabe que en la Navidad Cristo no es el centro de la celebración. Hoy tenemos muchas cosas alrededor que compiten por eso. En la mañana de hoy estudiaremos este pasaje del Evangelio según Lucas, donde veremos precisamente ese glorioso anuncio que le hizo a un pequeño grupo de pastores, el nacimiento del Salvador. Este Evangelio según Lucas se escribió más o menos 30 años después de que Jesús naciera. Así que habían pasado 30 años después del nacimiento. Lucas comienza a escribir, Lucas comienza a narrar esa historia de lo que estaba pasando allí. Y usted bien sabe, en ese principio del capítulo 2, esa historia que nos decía que hubo un momento dado donde Jesús nació allí en ese pesebre o en ese establo porque no tenía ningún lugar para él. Porque no había un lugar en el cual él pudiera nacer. Así que en la mañana de hoy, mis hermanos, veremos 4 puntos principales. En primer lugar, los receptores de tan grande noticia. ¿Quiénes fueron los primeros a los cuales se les dijo que el Salvador había llegado? En segundo lugar, veremos quién fue el emisor del mensaje, quién trajo este anuncio. Tercer lugar, veremos el contenido de ese mensaje. Y en último lugar, cuarto lugar, veremos la respuesta correcta a tan glorioso mensaje que se dio allí esa noche divina, esa noche de paz. Así que acompáñenme en el versículo 8, miren nuestro pasaje. ¿Cómo comienza esta narrativa? ¿Quiénes son los receptores de esta gran noticia? Dice el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Quiénes son los personajes que reciben de momento esta gran incursión de ángeles apareciendo para traer un anuncio? Mi hermano, los primeros en recibir esta noticia fueron unos humildes pastores de ovejas que estaban allí en la región cerca de Jerusalén. Estos eran vistos de forma despectiva. De hecho, tú ser un pastor de oveja era muy complicado que con ese oficio tú pudieras entrar al templo. La gente rechazaba a los pastores de ovejas porque los pastores de ovejas siempre estaban sucios y siempre olían y apestaban a oveja. Y su trabajo literalmente implicaba hacer muchas cosas que eran vistas como cosas que te hacían impuro para participar en las cosas del templo. O sea, tú te imaginas tener este trabajo, pero tú no podías participar activamente en la vida religiosa de Israel. Dentro de las responsabilidades de este grupo de pastores, usted sabe que la más importante era cuidar estos corderos, preparar estos corderos que serían llevados al templo para el sacrificio. Así que la labor de estos pastores era muy importante, porque ellos estaban noche y día cuidando estas ovejas de los animales, del mal clima. Tenían que estar dispuestos a dar su vida por estas ovejas para que siempre hubiera ovejitas listas para el sacrificio allí en el templo. Pero lo que más me impresiona de esta historia, y quiero que usted lo vea así también hoy, es que esa noche, cuando ellos salieron a trabajar como un día normal, algo pasaría que cambiaría para siempre su historia. ¿No has salido tú a trabajar a tu diario, a tu 8 a 5 y el día te cambió por una buena o mala noticia? Eso ha pasado. En este caso es una buena noticia que les ocurre, les acontece a estas personas. Ellos ni se imaginaban, ellos creían ese día mientras se ponía su manto y cogía su cayado y se preparaba para ir a trabajar, no tenía idea de lo que iba a pasar esa noche.
Porque esa noche, mis hermanos, Dios les mostraría que el Cordero perfecto, el Cordero verdadero, el Cordero que se estuvo esperando desde el Antiguo Testamento, por fin había llegado. En otras palabras, que ya no se iban a necesitar todos esos corderos y sacrificios que todos los días se presentaban y todos los años se presentaban. Porque el Cordero especial de Dios, aquel que iba a morir en nuestro lugar, había llegado. Esa noche también se les iba a mostrar que ese niño que nacería allí no era cualquier otro niño. Hermano, ese niño era el pastor verdadero. Así que los pastores esa noche tenían mucho que aprender. De hecho, dice la Escritura que cuando Juan el Bautista vio a Jesús en un momento dado, en Juan capítulo 1 dice que él lo vio de lejos y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ese es el Cordero. Ese es el que estábamos esperando. Mi hermano, es como si Juan estuviera contestando a Isaías muchos años atrás, porque en Génesis capítulo 22, usted sabe la historia, hubo un momento donde iban a hacer un sacrificio, donde Abraham le dijo Dios le dijo a Abraham, que fuera al templo o al monte para sacrificar a su hijo. Y usted recuerda esa historia que cuando Isaías y Abraham están subiendo por el camino allá a la montaña, Isaías mira a su papá y le dice, papá, aquí tengo la navaja, aquí tengo la cuerda y tenemos todo listo para el fuego. Falta algo, es lo más importante. Usted lo ve en Génesis 22, Isaac le hace la pregunta, yo estoy diciendo Isaías hace rato, ¿verdad? Gracias, vi una cara por ahí y me hice clic. Gracias. ¿Sabe la historia? Qué bueno. Isaac. Así que Isaac llega un momento donde le dice, papá, tenemos todos los materiales, pero falta el Cordero. De hecho, él hace la pregunta. Léalo después en su casa esta tarde, mi hermano. Isaac pregunta, ¿dónde está el Cordero? Y la respuesta de Abraham es impresionante, porque Abraham por fe, por eso se le dice el padre de la fe. Abraham le dice, no tenemos un Cordero. Eso es la fe. Pero Dios proveerá. Ahí es que aparece esa famosa historia. Dios proveerá un Cordero. Mi hermano, usted sabe el resto de la historia de lo que pasó ahí. Dios proveyó un animal para que fuera un sustituto. Eso era un anuncio, un reflejo de lo que vendría después, del Cordero que vendría. Pero póngase por un momento a pensar que es como si esa pregunta hubiera quedado ahí impregnada en el tintero de la historia. Como si se hubiera quedado en el aire. En Génesis capítulo 22, esa historia. ¿Dónde está el Cordero? Y capítulo tras capítulo de la Biblia, todo el Antiguo Testamento como que es una preparación hasta Juan capítulo 1, verso 29, cuando Juan el Bautista contesta la pregunta de Isaac. Porque Juan el Bautista, cuando ve a Jesús llegar, públicamente dice, Él es el Cordero de Dios. Ese es el que estábamos esperando. Ese es el Salvador, ese es el que traería la paz. Ese es el sacrificio perfecto. Así que mi hermano, en primer lugar, lo que vemos aquí, en ese versículo 8, es que quienes fueron los receptores de esta gloriosa noticia, los primeros a los cuales se dijo este anuncio, fue un grupo de pastores humildes, rechazados, que por los líderes religiosos de Jerusalén eran vistos con desprecio. Estaban relegados, no podían participar de la vida religiosa. Y a Dios se le ocurre que a ellos sean los primeros que se le anuncie esta gloriosa noticia de que el Salvador había nacido. ¿No es impresionante de que este anuncio no haya llegado al templo primero? Oh, mi hermano, no apareció un ángel en el templo primero para dar este anuncio. No apareció en el palacio de Herodes este anuncio primero. Este anuncio primero le apareció a la gente más humilde, rechazada, que eran los pastores. En segundo lugar, vea conmigo en esta narrativa, versículos 9 y 10, el emisor del mensaje. ¿Quién es el que trae este mensaje? Dice aquí, verso 9, he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Miren ese versículo 9. Dios fue, mis hermanos, el que trajo a través de un ángel este mensaje. Esta noticia de salvación no fue un invento humano. No había forma en la cual el hombre pudiera planificar una salvación tan grande. Un ángel en la Biblia
siempre aparece, trata de pensar en su clase de Antiguo Testamento, en su lectura de Antiguo Testamento. ¿Cuándo en la Biblia aparece un ángel? Yo hacía el ejercicio con mi esposa esta semana y le decía, oye, espera un momento, de hecho, estamos afuera haciendo algo, yo viré para buscar un libro en la biblioteca porque yo dije, yo no me puedo quedar con esta duda. ¿Cuándo en la Biblia aparece un ángel? Las veces que aparece un ángel. Y tratamos entre los dos de pensar, oye, pues un ángel apareció a Abraham una vez, un ángel apareció por aquí, un ángel apareció en otro lugar. ¿Cuántas veces en la Biblia aparece un ángel? Y siempre que aparece un ángel, noten que se está trayendo un mensaje especial. Siempre que aparece un ángel es una ocasión especial. Es que Dios iba a hacer algo y lo está anunciando a través de un ángel. Hermano, la visita de este ángel para anunciar a estos pastores lo que estaba ocurriendo aquí era el momento más importante de la historia. No era cualquier evento que iba a ocurrir. Este ángel iba a anunciar que el Salvador había llegado, como veremos más adelante. Era el mejor anuncio que tenía este ángel. Antes del Nuevo Testamento, mis hermanos, hubo un gran periodo de silencio. En la historia se conoce como los 400 años de silencio. O sea, se acaba el Antiguo Testamento y ya no hay más profetas. En el Antiguo Testamento usted tiene a Jeremías, a Isaías, ahora sí. A Isaías, Ezequiel, Daniel, tiene muchos profetas que estaban hablando en nombre de Dios. Pero hubo un momento cuando se acabó el Antiguo Testamento que ya se acabó eso. Hubo silencio. Mi hermano, por 400 años hubo silencio. No había actividad de ese tipo de ver ángeles, de ver profetas hablando en nombre de Dios, de que la gloria del Señor apareciera. Eso había desaparecido por 400 años. Por eso era tan grande la espera de que llegara el Mesías, porque por 400 años no había ángeles, no había profetas. La gloria del Señor no aparecía. ¿Te imaginas tú entonces ese verso 9? Cuando llega allí un ángel del Señor apareciéndose. Ellos primero me imagino que no tenían idea de lo que era. Ellos no estaban acostumbrados a eso. Por 400 años quizás habían escuchado las historias del Antiguo Testamento. Pero no solamente eso, mi hermano, miren lo que dice ahí. La gloria del Señor los rodeó de resplandor. Eso es algo que aparece en el Antiguo Testamento cuando se habla de la presencia de Dios entre el pueblo. La gloria del Señor estaba ahí de momento. ¿Cómo que aparece la gloria de Dios ahí de momento y no aparece allá en el templo? Aparece allí, en ese campo donde están estos humildes pastores. ¿Usted se imagina la expresión de esta gente? Oye, ¿qué es eso? Vamos a averiguar. Bueno, tenían miedo. Dice el versículo 10 que el ángel lo primero que le dijo fue, no teman. Y le dijo no teman porque probablemente esta gente estaba temblando del miedo en el piso. Mi hermano, no todos los días se veía eso. Y menos cuando habían pasado 400 años donde ya no había profeta, no había ángeles apareciendo por ahí y la gloria del Señor no aparecía como en el Antiguo Testamento. Esta gente debió estar temblando de miedo por lo que estaba ocurriendo allí. Es una revelación especial que Dios le estaba dando. Y el ángel les dice, no teman. Yo les voy a traer unas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo. No tengan miedo. Yo vengo de parte de Dios a traerle una noticia que es la noticia que va a traer gozo. Y esto es una noticia no solamente para ustedes. Miren lo que dice al final del verso 10, perdón. Será esta noticia de gozo para todo el pueblo. Miren en tercer lugar conmigo, ya hemos visto quién fue el receptor de este mensaje, este grupo de pastores. ¿Quién fue el emisor? Dios mismo enviando un ángel para que irrumpa en la historia y anuncie, después de 400 años de silencio, anuncie estas cosas. Miren conmigo ahí, versículo 11 al 14, nuestro tercer punto. ¿Cuál era el contenido de esta noticia? ¿Cuál era el contenido del anuncio que este ángel estaba trayendo allí en esa ocasión? Versículo 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor.
Les ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Este era el anuncio glorioso. ¿Y por qué específicamente detallar que ha nacido en la ciudad de David? Bueno, mi hermano, había una profecía en Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Había una profecía allí que hablaba acerca de ese profeta que nacería. O de ese Salvador que nacería. Dice allí en Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ahí decía que de Belén vendría, nacería el que sería el Señor. Pero es importante, mi hermano, porque Belén es la ciudad de David. Es la ciudad de este rey, del cual se esperaba un descendiente que iba a reinar por la eternidad. Así que cuando el ángel hace este anuncio y dice, oye, no, le ha nacido hoy en la ciudad de David, ya cualquiera que escuchara eso y supiera del Antiguo Testamento iba a conectar en su mente una profecía que se estaba cumpliendo delante de ellos. Os ha nacido hoy, y mire lo que dice después, un Salvador. Hermano, nos ha nacido hoy aquel que vendría a resolver nuestro problema más grande. Un Salvador, uno que nos iba a librar, que nos iba a salvar. Ha nacido allí en Belén, en la ciudad de David. Y noten el título que se le da a este Salvador. Se nos dice que Él es Cristo el Señor. Usted sabe que esta es la única vez en el Nuevo Testamento que aparece esa frase. Cristo el Señor, ese título. En la Biblia usted va a encontrar en el Nuevo Testamento Jesucristo, Cristo Señor, o muchos términos. Pero esa idea de Cristo el Señor específicamente es la única vez que va a aparecer aquí. Al igual que estos títulos juntos. Noten los títulos que se le están dando a Jesús, a este niño que nacía. Se dice que Él es Salvador, se dice que Él es el Cristo. El Cristo significa que Él es el Mesías, el ungido del Señor. Y se dice que Él es el Señor mismo. Ese título de autoridad. Mi hermano, ese título de autoridad, Señor, era un título que ¿sabes a quién se le daba? En la época en la cual se escribe esta historia, se le daba al emperador. Era un título que pertenecía a los emperadores, no a alguien que nacía en el lugar donde comen los animales. Este era un título que se le daba al emperador, el Señor. De hecho, yo no sé si ustedes han hecho clic cuando han leído esta historia en sus hogares, de que todo este capítulo comienza hablando de un emperador. El capítulo 2, miren el verso 1 cómo comienza. En aquellos días se promulgó un edicto de parte de ¿quién? Augusto César. Ese hombre, que fue el primer emperador de Roma, era el que tenía el título de Señor. Y mucha gente decía, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Porque usted sabe que Él fue el primer emperador. Él fue un emperador para los estándares de la época muy bueno. Él trajo paz. La paz romana la trajo Él. Él construyó caminos. Él le dio muchas cosas al pueblo. Así que la gente, el pueblo empezó a reconocerle y decir, Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Y le daban títulos a Él. Pero ¿no les impresiona que en ese mismo capítulo, sección, que es la única que aparece Augusto César, el emperador, ahí? Es el mismo capítulo, la misma sección donde los ángeles aparecen. Y es como si estuvieran diciendo, te venimos a hablar de aquel que verdaderamente es el Señor y el Salvador. Te venimos a hablar de Cristo Jesús, el que verdaderamente puede tener ese título de ser un Salvador y un Señor. Miren por ejemplo lo que dice luego en el versículo 12. La señal que les serviría a ellos para conocer a este Salvador, a este Cristo y a este Señor. Usted se imagina la expectativa cuando se les está anunciando que hay un Mesías, un Salvador y un Señor, lo que implica el título de Señor. Automáticamente la mente humana iba a buscar esa persona ¿a dónde? Al palacio de Herodes, o al menos al templo de Jerusalén. Pero ¿cuál era la sorpresa cuando en el verso 12 dice, hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en el lugar donde come el caballo, la mula, la vaca y el buey? Allí en ese lugar que para todos los estándares
de pureza religiosa de la época, era un sitio inmoral para estar. Tienes que ir allí porque allí nació el Salvador. Pero hermanos, Dios hace como le place y muchas veces hace las cosas al revés de lo que la expectativa humana tiene, para la gloria llevársela a Él. Y para que se demuestre, mi hermano, que la mente de Él, como dice la misma Escritura, es más grande que la nuestra. Y noten que tal vez la expectativa de un Salvador, un Cristo, un Señor, ¿dónde van a ser? En los mejores lugares. No, ese está allí en un pesebre. Mi hermano, esto es lo mismo que cuando yo predicaba de Isaías 9, recuerdan hace 2 semanas atrás, ocurrió. Porque ese Isaías 9 empezaba los primeros versos del 1 al 5 hablando de uno que vendría a traernos paz, a traernos luz, a traernos gozo. Y ese que vendría, la gente ya tenía su expectativa de quién iba a ser. Y de momento Isaías decía en Isaías 9:6, un niño nos será nacido. ¿Cómo Dios rompe los moldes de lo que es la mente humana? Cuando la mente humana piensa en un Salvador, oye, quien me viene a salvar, si se lo dejaran a usted o a mí escoger, oye, pues sería muy fuerte, muy sabio, muy poderoso, vendría en un caballo grande y una carroza, y bajaría del cielo con un ejército de 1 millón de ángeles, y vendría a salvarme. Imagínense en su mente cuál sería la expectativa de su superhéroe favorito. Yo no sé si usted hizo ese ejercicio en su mente, yo lo hice cuando pequeño. Un superhéroe que usted haya inventado. ¿Qué poderes tenía? Y usted ahí desbordaba su imaginación. Este es el más fuerte, porque si es un superhéroe, si es un salvador, oye, tiene que tener todo eso. Eso es según nuestro molde humano. Pero de momento, el ángel le dice, oye, vayan allí. Allí arropado, acostado en un pesebre, está ese que es el Salvador, el Señor, está ese que es el Dios verdadero. Mire lo que ocurre después, versículo 13. Repentinamente, mientras los pastores, imagínense la escena, todavía asustados, todavía tratando de entender lo que está pasando. El ángel que se le apareció originalmente le dice, no tengan miedo, yo les voy a dar una noticia de gran felicidad. Ya nació hoy, esta noche, ha nacido en Belén un Salvador, el Mesías, el Señor. Y esta es la señal, lo van a ver allí en un pesebre. Tan pronto él dijo eso, miren lo que dice el verso 13. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Mi hermano, haga el ejercicio nuevamente que yo les invité a hacer hace unos minutos atrás. ¿Cuándo en la Biblia aparecen ángeles? Pero se la pongo más difícil porque para mí ese fue el reto, el debate teológico de estos días. ¿Cuándo en la Biblia aparecen ángeles cantando? Una multitud de ángeles cantando. Busque eso. Piense usted. Vaya de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuándo en la Biblia aparece una multitud, más de un ángel, un grupo de ángeles cantando? Rápidamente usted puede decir, Apocalipsis. Es el más claro, el que está en su mente. Ángeles cantando. Tal vez hay una profecía que es la misma idea de Apocalipsis o una verdad que aparece en Isaías 6, donde hay unos ángeles que están allí diciendo santo, santo, santo. Pero esa idea de ángeles específicamente cantando una alabanza, ¿sabe cuándo aparece? En el libro de Apocalipsis aparece en varias ocasiones y aparece aquí, nada más. Siempre alrededor de Cristo. Siempre que aparece una multitud de ángeles cantando, Cristo está en el medio. Es algo fascinante, mi hermano. En el libro de Apocalipsis, estos ángeles lo que están haciendo es viendo al Cordero, que ya murió, resucitó y ascendió a los cielos y está en su trono con poder por toda la eternidad. Y esos ángeles lo están rodeando allí, alabándolo, diciendo, digno es el Cordero. Mi hermano, en esta ocasión, ese Cordero acababa de llegar. Acababa de nacer allí. Jesús. Y usted imagínese la misma escena, él en el medio, y estos ángeles, esta idea de cantando canciones, adorando, alabando al Señor. Hermano, usted quiero que sepa algo. La Navidad, la verdadera Navidad de la Biblia, la que sale de aquí, está llena de adoración de principio a fin, de música, de cántico.
Usted sabe, y más en nuestra tradición. La tradición norteamericana también ocurre, pero más en la nuestra. La Navidad es música, eso para nosotros está claro. Y tenemos instrumentos especiales para Navidad, y tenemos canciones específicas para Navidad, ya todo el mundo las espera. Un repertorio. Pero recuerde muy bien que la Navidad original, cuando nacía allí Jesús, mi hermano, estuvo rodeada de adoración. Qué buenas son las luces, qué buenos son los regalos, qué buena es la comida, bastante bueno, usted lo sabe. Pero mi hermano, que en esta Navidad, su fiesta, esté rodeada de adoración a Jesús. Porque de eso se trató la primera Navidad. Una adoración al Cordero, a Jesús, al Señor, por enviar a un glorioso Salvador. Hágalo de la forma que usted lo vaya a hacer. No importa cómo, no sé, una oración, un cántico. Pero aproveche la cena de Navidad, el regalo que usted le da a sus niños, algún momento entre hoy o mañana, y haga una adoración, una alabanza a Dios por Él haber enviado al Salvador, por haber enviado a Cristo. Así que la verdadera Navidad, la primera Navidad, estuvo rodeada de alabanza, de música, de adoración. Mi hermano, el pastor Sugel Michelén le llama a ese cántico del verso 14 el primer himno navideño de la historia. La primera canción de Navidad la compusieron los ángeles allí. Desde ahí en adelante, ¿cuántas canciones y villancicos en Puerto Rico tenemos para toda Latinoamérica? Desde aquí han salido. Pero esta fue la primera canción de Navidad. ¿Y qué decía la primera canción de Navidad? Mírenlo ahí, verso 14. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿De qué trataba esta primera canción de Navidad, esta alabanza, mi hermano? De la gloria de Dios. De que eso que estaba ocurriendo era para gloria de Dios y para la salvación de los hombres. Todo lo que hace Dios al final es para eso, mi hermano. Para su propia gloria y luego para beneficio tuyo y mío. Él lo hace todo para su gloria. Por eso esta alabanza era gloria a Dios. Aquel que está en las alturas, gloria a Él. El único que merece gloria. Ese que está en las alturas ha hecho algo para que nosotros que estamos aquí en la tierra tengan paz. Eso es lo que dice ese himno. Ese Dios que está en las alturas no se ha quedado allá, indiferente a las cosas de la gente. Ese Dios que está en las alturas, entronado, ¿sabes qué ha hecho? Está allí en el pesebre, se ha encarnado, Dios hecho hombre, para traernos, dice el texto, paz. Y la buena voluntad de Dios, el buen favor de Dios para con los hombres. Mi hermano, la Navidad se trata de que ese hombre que antes estaba muerto en delitos y pecados, en guerra con Dios, indiferente a Dios, escapando de Dios, viviendo en contra de Dios y sin ninguna esperanza de salvarse, porque era un enemigo de Dios. Dios mismo viene, se hace un hombre y viene a traer la paz, viene a reconciliarse. Él es el que viene a reconciliarse. Él es el que viene a traer buena voluntad. Él es el que viene a traer su favor. Él es el que viene a traer paz. Pero hermano, el hecho de que tú seas salvo hoy y disfrutas de la salvación es porque un día el Salvador, el que traería la paz entre un Dios tan santo y un hombre pecador, un día nació allí en Belén. Luego, a los 33 años aproximadamente, murió en la cruz, resucitó al tercer día, venciendo el pecado, la muerte, ascendió a los cielos y está ahora entronado, sentado allí, en la diestra de Dios. Y todo ese evento salvífico es el que te trae la paz, el que te trae el favor de Dios. Y esto lo he dicho muchas veces y no me cansaré de decirlo, mi hermano, porque es cómo el Evangelio se aplica a tu vida. Tu problema más grande era ese, que estabas separado de Dios, que no tenías paz con Dios. Y aquí la Biblia, en este versículo y el resto del Nuevo Testamento, nos está diciendo que ya ese problema se resolvió y que ahora el favor de Dios, la buena voluntad de Dios, la paz de Dios, ahora está al alcance del ser humano por lo que hizo en Cristo. O sea que si ya el favor de Dios está sobre su pueblo, ese pueblo que Él compró, ese pueblo redimido, mi hermano, usted puede confiar en Él, no solamente para salvación, sino todos los días de su vida.
Porque todos los días de su vida usted puede seguir viendo ese favor de Dios. Porque ya Él resolvió su problema más grande, no se olvide de eso. Su situación más grande Él la resolvió allí, en la cruz. Miren cómo termina todo esto. ¿Cuál iba a ser entonces la reacción de los pastores? Los pastores estaban pasmados allí. Los pastores estaban mirando, escuchando los ángeles, la luz de la gloria del Señor, el anuncio. Pero ¿cómo ellos responderían? Ese es nuestro cuarto y último punto para terminar hoy. La respuesta correcta a tan glorioso mensaje. Vea conmigo el versículo 15 en adelante. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Miren cuál fue la primera respuesta de esta gente ante lo que Dios había hecho. La primera respuesta fue obediencia. La primera respuesta fue: el Señor se nos apareció. Mi hermano, la otra ocasión que aparecen los ángeles cantando es allá en el cielo, el libro de Apocalipsis, lo que estamos hablando. Cuando en la tierra Abraham, Moisés, menciona el que tú quieras, cuando algunos de ellos vieron de momento todo ese coro de ángeles cantando. Y más, cantando estas canciones, cantando esta verdad gloriosa de que el Salvador había nacido. Así que ellos habían tenido un gran privilegio. Y cuando ellos tuvieron ese privilegio, ellos dijeron que en obediencia ellos querían ir hasta Belén. Ellos querían ver lo que Dios les había manifestado, de que allí había nacido el Salvador. Así que lo primero que vimos fue fe. Mi hermano, había que tener fe para creer que el niño estaba allí, que ese niño que estaba allí en el pesebre era el Salvador del mundo. Había que tener fe para creer que ese niño que estaba y aparecía indefenso allí, un niño. Había que tener fe para acercarse hasta allí y creer que ese era el Salvador del mundo. Eso fue lo mismo que le pasó a los sabios de Oriente que vimos la semana pasada. El pastor Edgardo lo trajo. Había que tener fe también para que esos sabios de Oriente creyeran en eso que Dios le había dicho, de que ese niño era el Rey de Reyes, de que ese niño era el Salvador del mundo. Así que hay fe, hay obediencia, porque miren lo que dice el verso 16 en adelante. Se movieron hasta allá. Vinieron pues apresuradamente, dice el verso 16, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Todos estaban pasmados. ¿Cómo que un ángel que se te apareció? Y sale otro pastor por allá para decir: no, no fue un ángel, fueron 1000. O sea, dice huestes celestiales, no sabemos cuántas son, pero cientos. No fue un ángel, fueron un ángel nada más que se le hubiera aparecido, ya eso es sorpresa. Pero fueron huestes celestiales, cientos de ángeles probablemente. Y todos ellos fueron corriendo hasta Belén, fueron al pesebre, allí estaba el niño, lo reconocieron. Y dice que todo el mundo, verso 18, todo el mundo estaba maravillado, sorprendido por lo que estaba ocurriendo. Mi hermano, ¿ustedes no han notado que toda la historia del nacimiento está rodeada de ángeles, visiones, sueños? Cuando lo que les dije ahorita, cuando habían pasado 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde eso no ocurría. Y de momento tú abres el Nuevo Testamento y tienes a un ángel apareciéndose a José. Y después José teniendo unas visiones en un sueño. En varias ocasiones, como en 3 ocasiones al menos, aparecen ángeles hablándole a José. Luego baja el Evangelio según Lucas y aparece un ángel hablándole a Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Y después pasa la página y aparece un ángel hablándole a María, el ángel Gabriel. O sea, aparecen ángeles por todas partes. Aparecen visiones. Aparecen señales de que este evento era especial. Dios mismo estaba viniendo. El Salvador había nacido. Así que, ¿cómo respondieron estos pastores? Respondieron con fe. Respondieron con obediencia. Pero miren ese verso 19, qué interesante. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. No piensen que para María todo estaba claro como el agua. No piensen que para María y para el mismo José, porque
Este verso está hablando específicamente de María, pero hay otros pasajes en la narrativa bíblica que dice que María y José, los dos, les pasó lo mismo. De momento se sentaron a pensar y a meditar. ¿Cómo que estos sabios de Oriente vienen aquí al niño y les traen estos regalos como si él fuera un rey? ¿Cómo es eso que a estos pastores se les acaba de aparecer una multitud de ángeles y cantaron estas canciones de que Él es el Salvador, de que Él es el Señor? Todavía María estaba tratando de digerir, mi hermano, el que un ángel se le apareciera a ella y le dijera que en ti o de ti vendrá, nacerá de ti el Salvador. Ella estaba tratando de entender eso. Ella estaba tratando de lidiar con esas cosas. José también. Mi hermano, Dios estaba haciendo muchas cosas a la vez. El Salvador del mundo estaba llegando a través de esta humilde familia allí en este pesebre. Dios estaba siendo glorificado. Y ellos lo que trataban era de entender. Ellos estaban meditando en los actos redentores de Dios. Ellos simplemente se habían detenido a pensar, a guardar en su corazón. Cuando dice meditar en su corazón, es que estaba pensando en todo esto que estaba aconteciendo en pocos días. Miren cómo acaba esta historia, esta narración, versículo 20. Les decía hace unos minutos que la primera Navidad estuvo rodeada de celebración, de fiesta, de música. Miren cómo se acabó este evento. Dice el versículo 20, y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les habían dicho. Tú sabes que ellos estaban dándole gloria a Dios porque Dios los había mirado a ellos, humildes pastores, que no podían ir al templo, pero Dios mismo se les había manifestado a través de estos ángeles para hablarles y contarles de esta gloriosa noticia de salvación. Ellos estaban glorificando. ¿Usted se los imagina de camino desde el pesebre, desde donde estaba Jesús, de regreso a su labor? Yo no sé si ellos se fueron a trabajar otra vez, cogieron la noche libre. ¿Qué hicieron? No importa. Lo impresionante aquí es que ellos van regresando, y mientras van regresando dice que iban hablando, cantando, glorificando al Señor por todo lo que habían oído, esas canciones de los ángeles, y por lo que habían visto, el Salvador allí. Ellos lo habían visto, Dios les dio ese privilegio de ver el Salvador. ¿Usted se imagina ellos contándose uno al otro? Ellos pensando cómo se le iban a decir a sus esposas en su casa, a otros amigos, a otras personas, y ni se diga a los sacerdotes. ¿Se atrevería uno a ir a un sacerdote a decirle, ¿sabes que yo vi un ángel? Yo vi una multitud de ángeles. Mi hermano, lo iban a dar como mentiroso, porque para colmo los pastores tenían mal testimonio, o eran vistos con mal testimonio para participar en un jurado o algo como eso. Pero a Dios se le ocurre que sea a ellos que se le aparezca. ¿A quién le iban a creer más? ¿A un sacerdote en el templo que dijera, se me apareció un ángel? ¿O a un pastor que está allá en el campo, en las ovejas? ¿A quién le iban a creer más? Pero Dios se le ocurrió que se le apareciera a ellos, y ellos se fueron contentos, alabando, cantando a Dios por lo que había ocurrido, por esas nuevas buenas de gran gozo. Mis hermanos, no podemos ser indiferentes a tan glorioso mensaje. ¿Cómo has respondido tú a ese anuncio? ¿Cómo has respondido tú al anuncio de que en esa noche allí en Belén nacía el Salvador? Recuerden que la Navidad es el recordatorio de que no podemos salvarnos a nosotros mismos, y Él vino, se encarnó, vino a salvarnos. Eso es lo que celebramos en esta época, la llegada al mundo de tan glorioso Salvador. ¿Usted se acuerda que cuando hablamos de Isaías capítulo 9 se nos decía, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado? Esa era la profecía 700 años antes de que Jesús naciera. Aquí, cuando se le anuncia a estos pastores que ha nacido el Salvador, dice el versículo 11, os ha nacido hoy. Ese niño que le fue profetizado, ese niño que le fue anunciado por el profeta Isaías hace 700 años, les ha nacido. Dios se los ha dado. Es un regalo de Dios. Termino con esto. Piensa por un momento, ¿cuál ha sido ese regalo
que tú tuviste en tu vida, de pequeño tal vez, pero que todavía lo recuerdas. Yo tengo una lucha interna entre un Tonka amarillo que me regalaron, que me duró toda mi vida. Usted sabe, un Tonka de metal. Eso ya no viene de plástico ahora. Pero yo tenía un Tonka amarillo como a los 6 años. Ese fue mi regalo favorito. De muchos años. Ese fue el regalo. Imagínense, pasaron cumpleaños y navidades y sí me regalaban cosas buenas. No, pero ese regalo, y había sido para un cumpleaños, había marcado mi historia. Probablemente mi regalo favorito. Pero piensa usted, hago un ejercicio mental de unos minutos, unos segundos. ¿Cuál fue ese regalo, sea el que sea, pero el que usted diga, wow, mira, este fue el regalo que yo todavía recuerdo? Probablemente hasta lo tiene, hay gente que aún conserva eso. Fue el regalo más grande, más especial que a mí me han dado. Cuando Mateo cumplió su primer año, es más, tenía meses, la primera Navidad de él. Él nació en septiembre, su primera Navidad tenía unos meses. Como padres primerizos, quisimos comprarle un montón de regalos que él ni podía abrir, que él ni podía ver bien, pero era más para nosotros que para él. Era la diversión, usted sabe, el fondo de Navidad y lo bonito de regalos para el bebé, imagínense. Y le compramos un montón de regalos. Bueno, teníamos tantos regalos que eran solo para Navidad, para 25. Pero ese mismo día nosotros dijimos, pero es que es demasiado. Y los dividimos para Reyes. Y aún nos sobraron. Porque es que era la idea de tantos y tantos regalos. ¿Y sabes qué? Él vio uno que otro y tal vez se quedó con el más pequeño. Y fue el favorito de él. Si no se quedó jugando con los papeles o la caja. Probablemente. Pero siempre hay un regalo que lo ha marcado usted. Pero bueno, piense en ese regalo y dése cuenta de algo. No importa cuán costoso hubiera sido, no importa cuán valor sentimental tenga, que puede tener mucho valor sentimental por quien se lo regaló. Ese regalo caduca. Ese regalo, si no se le perdió, y ese es el ejercicio que quería llegar ahora. Usted por muchos años lo disfrutó y fue su regalo favorito. Y no lo quiero ver a nadie llorando aquí, no lo quiero poner sentimental por su regalo, por su juguete favorito de la infancia. Pero piense, ¿dónde está ese regalo? Yo no sé dónde está mi Tonka. El que vaya no soy yo. Yo no sé dónde está, yo no sé, ¿sabe? Está allá en un basurero, o no sé. Pero fue donde yo puse mi tiempo, mi gozo, mi alegría en ese regalo. Piensa en el de usted, lo más seguro perdido, ¿dónde estará? O si no está perdido y aún lo conserva, ¿sabes qué? Eso no va al cielo. Si queda aquí, va a ser destruido en algún momento porque es un objeto físico. Pero bueno, ¿qué lo quiero llevar con esto? Considere a Cristo como el mayor de los regalos, como la perla de gran precio, como el regalo verdadero que Dios le ha dado a usted, que fue por gracia. Usted no se lo ganó, usted no se portó bien para ganarse ese regalo, fue por gracia. A usted no le costó nada, a él sí le costó todo, fue por gracia. Pero considéralo en esta Navidad, ese regalo nunca se le perderá. Ese regalo nunca se le destruirá ni desaparecerá. Siempre lo tendrá usted en su corazón. Mi hermano, aun cuando vaya al cielo, toda la eternidad, usted estará frente a ese regalo. Qué hermosa verdad. Toda la eternidad estaremos gozándonos y adorando al regalo más grande que Dios le ha dado al hombre, que es el Cordero, que es a Cristo. Agradezcamos hoy, en esta Navidad, a Cristo como ese Cordero, ese regalo que nació allí en Belén. Fue a la cruz a morir por nuestro pecado, resucitó, está a la diestra del Padre y mi hermano está pronto a venir por su iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, nosotros somos edificados. Gracias, Señor, porque cuando no había esperanza para el hombre, cuando todo parecía estar perdido, cuando el mundo estaba sumido en tinieblas, ese pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, como decía la profecía de Isaías. Y esa luz, Señor, era el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, que nacía allí en Belén, en un establo. No era el lugar donde nacían los reyes, no era el lugar donde nacían los señores, los hombres de poder. Pero este era el Salvador del mundo, el más poderoso, el más glorioso, el más hermoso era Él, el que nacía allí en Belén.
Permítenos, Señor, celebrar una Navidad más recordando ese glorioso regalo y dándote gracias por él y adorándote, Señor. Esa noche, esa primera noche, estuvo rodeada de alabanza. Muchos ángeles aparecieron cantando, dando gloria a Dios por aquel que había llegado. Que así celebremos nosotros esta Navidad, Señor, celebrando a Cristo, dándote gracias porque viniste a salvarnos. No nos pudimos salvar nosotros mismos y tú viniste a salvarnos. Gracias por ser la perla de gran precio, el regalo más grande que tenemos. No nos costó nada, Señor, no lo merecíamos, pero aún así tú lo diste por amor. Ayúdanos a considerar esta verdad en este tiempo de Navidad y cada día del año. Gracias te damos, Jesús, en tu nombre oramos, te lo pedimos todo y te damos gloria. Amén. Hermanos, que el Señor nos ayude a recordar, gracias, estas hermosas verdades de la Navidad. No solamente para que usted se las disfrute durante esta época, sino para que el resto del año usted las medite. Vaya otra vez y medite en estas gloriosas verdades, no solo en Navidad. Y recuerde, repase, dele gloria a Dios por ese glorioso Salvador que se nos ha dado en Cristo. Como iglesia, recordar esto nos debe traer esperanza. Que ya Él nos salvó de nuestra situación más grande, de la que no tenía solución. Así que hoy usted puede tener esperanza de que si Él lo hizo, de que si Él nos salvó de nuestro problema más grande, no importa la situación que yo tenga hoy, yo se la puedo presentar también a Dios. Ve delante de Dios esta mañana y preséntale tu carga. Dale gracias por el Salvador. Dale gracias por ese regalo eterno. Pero también si estás aquí y estás sin Cristo, hoy una vez más Dios te permitió escuchar el mensaje de salvación, el regalo más grande que ha conocido la humanidad. Que seas como esos pastores que ellos respondieron a esa noticia. Que respondamos nosotros con fe también. Que podamos decir, yo creo en ese Salvador. He puesto mi fe en ese Salvador. Porque no se quedó allí en el pesebre, en Belén, Él fue a la cruz a morir por mis pecados. Yo no tenía solución de vida, yo no tenía esperanza y Él me salvó. Que en esta mañana se pueda hacer tu fe. Ahí donde estás puedes orar al Señor. Pedirle que perdone tus pecados, que salve tu vida. Y desde hoy empezar a vivir para ese Salvador que te salvó por gracia, como un regalo de Dios. Y tú piensas, oye, eso es difícil, ¿qué tengo que hacer? No, no tienes que hacer nada, es confiar en aquel que hizo algo. Es poner tu fe en Él, es orar y decir, Señor, no puedo salvarme a mí mismo. Hoy he escuchado una vez más que la salvación solamente está en ti. Hoy pongo mi confianza en ti para salvarme. Te invito a que ores de esa manera si nunca lo has hecho. Y empiezas a experimentar esa salvación de Dios en tu vida. Aprovecha esta Navidad, hermano, lo decimos todos los años, aprovecha esta ocasión. Hoy si sales en la noche y tienes una reunión con la familia, mañana si tienes una reunión con la familia, lo que vayas a hacer o si estás entre los tuyos o con un vecino, de la forma que sea, pero anuncia a alguien que Cristo ha nacido y lo que implica eso. Anúnciale a alguien esta historia. Ve con él o con ella y comparte Lucas 2, lo que leímos hoy. Y háblale de este glorioso mensaje de salvación. Háblale del regalo más grande. ¿Usted sabe cuál puede ser un buen rompehielo? Pregúntale en esta Navidad, ¿cuál fue el regalo que más te gustó? Y por ahí parta. O hágale la pregunta sentimental de cuál es el regalo más importante de toda tu vida. Pero llévelo a Jesús como el regalo más grande que nos ha dado Dios. Así que agradecemos al Señor, mis hermanos, por este tiempo y por la oportunidad que nos ha dado de escuchar su palabra.